la sumisión a Dios y el conflicto espiritual. Y para ver de lo que va este mensaje, aunque el título ya nos dice mucho de eso, la sumisión a Dios y el conflicto espiritual. Sabemos como cristianos que tenemos una batalla espiritual, que nuestro caminar cristiano es real y que una lucha hay mientras vivimos sobre esta tierra. Pero esta lucha, hermanos, no es como muchos piensan que es. El Nuevo Testamento, en 1 de Pedro capítulo 5, vamos a leer muchos versículos, pero si podéis, yo los voy a leer. Y me gustaría que vosotros estáis atentos a los versículos que yo estoy leyendo, para que no estemos esperando a que todos encuentren el texto, si no el mensaje se nos hace muy largo y quizás no se atiende lo suficientemente bien para que quede todo clarito. Así que voy a leerlo yo los pasajes escritos, esperando que creáis que lo que voy a leer de la Escritura es lo que está escrito. Así que en 1 de Pedro, en el capítulo 5, aquí tenemos un versículo donde nos habla de esta realidad de la lucha espiritual o el conflicto espiritual. Dice así el apóstol San Pedro: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, Satanás no es una invención humana. Él es real y su intención maligna. Está decidido y dedicado a hacer daño, como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Ha venido para hacer daño, para matar, robar y destruir. Sin embargo, Dios, por medio de su santa palabra, nos enseña cuál es la manera en la que debemos enfrentar a este adversario en los ataques, en esta lucha. Y es exactamente como aquí nos dice el apóstol Santiago. Este texto lo vamos a leer todos juntos, porque el mensaje va a tratar de tres cosas que el texto nos enseña. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Veis, hermanos? Aquí la batalla no es una lucha como una pelea, gritándole al diablo, porque él no se inmuta por tus gritos, ni siquiera, como muchas veces se suele decir malamente, atándolo, como algunos practican y enseñan en algunos movimientos, sino más bien es una lucha que tiene que ver con la sumisión, tiene que ver que para obtener la victoria debemos de sujetarnos y resistir los ataques del diablo. Es decir, no luchando contra él, no gritándole, no atándolo, no amarrándolo, no provocándolo y haciendo una guerra verbal contra él, sino como dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que en estas tres cosas, someteos, resistid y huirá
vamos a basar nuestro mensaje en esta mañana. Primero, Santiago dice: someteos pues a Dios. Esa es la clave. Si deseas tener éxito en la vida espiritual y triunfar en la batalla, debes usar esa clave. La forma verbal de someteos, esa expresión que usa el apóstol Santiago, si os dais cuenta, está en modo imperativo y demanda sujeción y sometimiento. ¿De qué? De nuestra vida a Él, de todo nuestro ser, a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Debemos obedecer a su palabra, cueste lo que cueste, y ser capaces de responder como Cristo mismo respondió en el desierto de la tentación, cuando Él dijo al diablo: escrito está. Esa es la manera de comenzar en la lucha y en el camino cristiano contra el mal. Con todo esto, Dios no quiere una obediencia forzada. Él no quiere que tú hagas las cosas a empujones. Él desea de ti una entrega voluntaria, siendo esta la mejor forma que tus oraciones sean contestadas, puedan ser respondidas por el mismo Dios, y de esta manera ser fortalecido en tu vida mientras eres tentado. Y debes orar de una manera especial, sin haberla aprendido en un libro, sin tenerla que estar meditando 2 horas antes para luego pronunciarte delante de Dios con una oración hermosa, sino tienes que imitar a Jesús. Jesús oraba en ese tiempo de agonía, ¿os acordáis? En el Getsemaní. ¿Y qué decía? Quiero leerlo en Lucas capítulo 22. Versículo 42-43. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y más adelante dice el texto: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Es de este modo, hermanos, que Jesús venció. Venció la oposición del maligno, venció la lucha que tenía desde el inicio propio de su ministerio contra el mal, siempre caminando en dependencia y sumisión al Padre. ¿Os acordáis? En un mensaje anterior que yo os dije que el modelo para nuestra vida cristiana siempre es Jesús. Jesús dependió del Padre toda su vida, y de la misma manera nosotros debemos de depender de Él para que todas las cosas puedan llegar a buen puerto. En segundo lugar, Santiago también nos dice en nuestro texto del día: resistid al diablo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se resiste? Pues antes de ver cómo se resiste, vamos a ver esta palabra en el griego resistir, y quiero hacer notar que hay una partícula que en nuestra versión Reina Valera del 60 no se encuentra. Someteos pues a Dios y resistid. Ahí en medio de estas dos palabras, someteos y resistid, hay una pequeña palabra griega que no se menciona en esa traducción. Mirando el griego lo he podido descubrir. Y esa palabra que no está mencionada en nuestra versión une las dos palabras, someteos y resistir. La une de manera tal como se une
1 más 2, 1 más 1 es 2. Esa partícula sería el más. Someteos más resistid. 1 más 1 es 2. Someteos más resistid. Esto quiere decir que no solo se le debe sometimiento a Dios, sino que al mismo tiempo también resistencia al diablo. Resistir al diablo. Y esto nos dará el poder para que podamos aguantar. Someteos te da el poder para resistir. ¿Entendéis esto? Someteos más resistir equivale a victoria. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque en ella tenemos conocimiento y crecemos en la gracia de Dios. Hermanos, resistir. Vamos a ver qué es resistir. Resistir es oponerse. Tú mismo puedes buscarlo en un diccionario. Oponerse a algo, soportarlo, enfrentarse. Mantenerse en una posición de victoria, es decir, en forma definitiva y resistiendo totalmente. Eso significa la palabra resistir. En el marco de una guerra, ahora ya no tanto, no se usan escudos como antiguamente cuando era escrita estas palabras. Pero también hoy, en algunos lugares y casos, se usan escudos, la misma policía lleva escudos. En el marco de una guerra, un escudo se usa ¿para qué, hermanos? En una lucha, en una batalla. Todos hemos visto en películas, para protegerse, para resistir la embestida del enemigo y mantenernos firmes, seguros en nuestro lugar. ¿Ante qué? Ante los ataques, ante las flechas, los dardos del maligno, tal como nos lo enseña Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17. Esto es lo que yo quiero leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, como hemos dicho, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz y sobre todo, tomad de lo que estamos hablando, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación en vuestra cabeza y la espada en vuestra mano, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Primera de Pedro también tenemos escrito que los cristianos estamos llamados a mantenernos soportando y oponiéndonos al enemigo, a sus ataques. Por eso el apóstol San Pedro nos dice: resistid firmes en la fe. Al igual que Santiago nos lo dice. Resistid firmes, nos dice el apóstol San Pablo, y San Pedro nos dice en la fe. Aleluya. ¿Veis, hermanos? En esto no hay peleas, gritos. En esto no hay provocación al diablo, como muchos pretenden.
hacer? Que si ato al diablo, que si lo amarro ahora y después en 2 horas se me desamarra el solo. Esto no es lo que la Biblia enseña, hermano. Estos son teorías humanas, no es la palabra de Dios. Debemos de mantenernos firmes en la obediencia, cosa que falta hoy en día en la iglesia, a Dios y a su palabra. Y hermanos, para resistir, además necesitamos algo. Después de haber leído todas estas partes de la armadura de Dios, debemos conocer al enemigo y debemos de saber qué formas de ataque tiene, qué artimañas utiliza para que nosotros caigamos en conflictos con nosotros mismos a causa de la debilidad nuestra. La palabra de Dios nos advierte en 2 carta a los Corintios capítulo 11, nos dice que no es de maravillarse porque el mismo Satanás, escucha bien, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es fácil. En una iglesia donde no se predique la sana doctrina, es fácil que Satanás esté ahí sentado en medio de ellos, disfrazado como ángel de luz. Y muchas veces no solo sentado, sino de pie en el púlpito también, de aquellos que predican la doctrina errada. El enemigo usa estrategias muy sutiles. Él quiere derrotarte, hermano y hermana. Él quiere derrotar al cristiano de tal manera que aún te hace ver como que no existe ningún mal en tus acciones de desobediencia. Y te hace ver que no hay ningún mal. Te lo hace ver todo bien. ¿Por qué? Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Aunque sean pecaminosas estas cosas, él te las hace ver que no hay ningún mal en ello. Así que quiero destacar ahora, hermanos, 2 formas con las cuales el adversario intenta derrotar al cristiano. La primera es el error o pecado moral. Y con esto yo no estoy hablando de pecados escandalosos, que esos son pecados como consecuencia de errores morales en el tiempo, en lo que vivimos, sino que también vamos a ver de qué manera se disfraza el diablo como ángel de luz para hacerte ver que algunos de nuestros errores no son pecaminosos, sin embargo lo son. Y ahora vamos a aprender eso. El diablo introducirá sus artimañas en tu vida por medio de incidencia, de pruebas, de las muchas necesidades, de las muchas tribulaciones, de las dificultades que pasas, incluso de las enfermedades. Él va a introducir mentiras en tu vida para que tú te las creas y ocurra lo que ahora vamos a ver. Cuando tú y yo estamos en medio de pruebas, hermanos, es muy fácil, en medio de una dificultad, de una necesidad, de una enfermedad, es muy fácil claudicar. Es fácil proferir palabras mal dichas a Dios. Es fácil. Tú dirás, hombre, no, yo nunca. Pero sí, hermanos, es muy fácil proferir palabras mal dichas al punto de pensar y de maldecir a Dios en medio de las pruebas. Es fácil.
Tú dirás, ¿cómo voy a maldecir yo a Dios? Sí, ¿sabes por qué? Piensa un poco. ¿Qué significa maldecir? ¿Qué significa maldecir? Palabras maldichas. Por ejemplo, te voy a poner una que es muy común entre nosotros, cuando a veces nos pasan cosas. Y ahí estamos maldiciendo a Dios sin darnos cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado. Si somos cristianos, mucho cuidado con decir esta palabra: Dios se olvidó de mí. Cuidado. Porque si tú eres cristiano, jamás puedes tú pensar Dios se olvidó de mí. Si tú dices esa palabra, no eres cristiano. Acordaos de la esposa de Job. Acordaos de la esposa de Job. ¿Qué dijo la esposa de Job a Job, su marido? Maldice a Dios en medio de tu prueba y muérete. Porque estaban pasando dificultades tremendas. Y lo primero que pensó la esposa de Job: maldice a Dios. Como diciendo, Dios se ha olvidado de nosotros. Dios se ha olvidado de ti, Job. Tan justo y temeroso que eres, pero Dios se olvidó de ti. Bueno, eso es maldecir a Dios. Porque Dios nunca se olvida. Nunca se olvida de un hijo suyo. Nunca jamás se olvidará de ti. Al igual que Dios no se olvidó de Noé. Y en el capítulo 8 del Génesis está escrito: Dios no se olvidó de Noé en medio del diluvio. Así que, hermanos, no olvidaros que el diablo es como león, buscando su presa, andando en torno al creyente, buscando debilitar su fe en Cristo. Y ya hemos oído en algún mensaje anterior que todo lo que vence al mundo, todo lo que vence a la carne y todo lo que puede vencer al diablo es nuestra fe. Sí, hermano, hermana, no te olvides de eso. El diablo anda como león en torno tuyo, buscando devorarte. Pero la fe, el estar firmes en la fe, hará de nosotros fortaleza en nuestro interior y podremos vencer por nuestra fe. Por el otro lado, de las formas y artimañas del diablo, ya hemos hablado del error moral. Ahora vamos a hablar brevemente del error doctrinal. Es decir, el diablo vendrá en una actuación directa contra ti en contra de la enseñanza bíblica que tú crees. En la primera epístola de San Pablo también le está hablando a Timoteo, diciéndole: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos en la iglesia, no está hablando del mundo. El mundo está perdido ya caen como por un tobogán hacia el infierno futuro. Pero está hablando a la iglesia que en los últimos tiempos, en estos últimos días, dice el Espíritu Santo claramente que algunos, ¿os acordáis del mensaje anterior, del domingo anterior? ¿O el otro de antes? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa esto?
Apostatarán significa que ellos mantienen su profesión de palabra, pero no de hecho y en verdad, pero están alejados de la fe. Y eso algunos ya lo están viviendo, y aquí en medio de nuestras filas también. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos espíritus engañadores son aquellos que te dicen a ti: maldice a Dios, o habla de Dios como que Él no te cuida. Cuidado, hermanos. El error moral está unido a un error doctrinal. Satanás es el engañador de este mundo enteramente. Es el padre de la mentira y como serpiente astuta intenta inyectar su veneno dentro de ti y alejarte. Apostatarán de la fe. Pero no alejarte de Dios, sino alejarte del verdadero Dios. Porque proferir palabras que no son de hecho y en verdad, eso es alejarte del verdadero Dios. Porque muchos creen, el diablo cree, el diablo conoce y es astuto como la serpiente. Muchos dicen: yo creo. ¿En quién crees? ¿En Dios o en el Dios verdadero? No hay más que un Dios verdadero. El resto son falsos dioses. El diablo, hermanos, antes hemos dicho que solo le podemos vencer por medio de la fe. En Efesios capítulo 13, del versículo del 17, tenemos que remarcarlo de nuevo. Tú no podrás mantenerte firme si no te colocas una armadura en todos los días cotidianos de tu vida, hermano. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Cuando tengas el día malo, el día de esa prueba, tú debes de estar vestido con una armadura, con la coraza de justicia, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, con la palabra de Dios en tu pecho, para poder responder a tu adversario. Escrito está: no me muevo de Dios ni de su palabra. Esta es la manera: estar vestidos del Señor Jesucristo. Esta es la única armadura de Dios. ¿Pensáis que la armadura de Dios es una cosa que simplemente es simbólica aquí? No, hermano, la armadura de Dios es real, porque esta es Cristo Jesús. Él es justicia nuestra, Él es nuestra fe, Él es la salvación, Él es la palabra de Dios, Él es la armadura de Dios. Si tú no tienes a Cristo, no tienes la armadura. Por lo tanto, no te podrás mantener en pie y hacer lo que Santiago nos está diciendo: resistir, porque falta la otra parte, que es someterse. Sométete a Dios y así podrás resistir. No hay otra manera. No hay otra forma. Y en un tercer intento por descifrar este texto, yo quiero decir que huirá de vosotros. El diablo huirá de vosotros. Y esta es la consecuencia, hermano, de lo que hemos hablado hasta ahora. Esta es la consecuencia de someterse a Dios y resistir al diablo.
esta es la consecuencia. Huirá bien lejos de nosotros, huirá confundido y desmoralizado, si es que este ser maligno se puede llamar un ser moral. No sé, tengo mis dudas. Es un ser maligno, pero está confundido porque nosotros nos hemos sometido a Dios. Y Dios nos ha dado el poder para resistir al maligno, y Él, en esa confusión tremenda, huye de nosotros. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. En este sentido, la Biblia está diciendo que nuestro adversario, el diablo, fíjate lo que hemos leído antes, es como león. Él es un embustero, él es un falsificador, él es un impostor. La palabra del Señor nos dice que Él es un impostor porque Él es como león. Y sabéis que la palabra del Señor dice que el león de la tribu de Judá es Jesús. El diablo es como león, pero no es el león de la tribu de Judá. Título otorgado solamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene de la tribu de Judá. Y Él es el más grande, el más justo, pero también el más fiero. Y el diablo está derrotado por medio de el león, del verdadero león de la tribu de Judá. Porque el diablo es como león, un imitador. ¡Qué falsos que son los imitadores! No hay más falso que un imitador. Y ese es el maligno. Un falso imitador. Y además de eso, cobarde. Es cobarde. Todo imitador es falso, pero al mismo tiempo es cobarde. Y la segunda cosa extraordinaria que tenemos delante de nosotros, como que Jesús es el león de la tribu de Judá, es que Él lo venció en la cruz y ahora el maligno está derrotado. Él lo venció en la cruz. Nosotros tenemos la victoria. Por cuanto Él venció, nosotros hemos vencido. Aleluya. Someteos, mas resistid. Eso da lugar a la victoria total. ¡Aleluya! ¡Gloria! Sean dadas a Dios. De modo que en su nombre vamos a experimentar esto. Que quien quería venir a derrotarme, ahora sale derrotado. De esta forma, el poder de Dios puede trabajar en nosotros. No hay otra manera. Mediante una actitud sumisa y firme en Cristo, obtenemos la victoria. Y ahora, hermanos, para concluir, nos vamos a poner de pie, por favor, y vamos a meditar como casi siempre hacemos cuando compartimos la palabra del Señor. Vamos a meditar en reverencia, por favor. Reverencia, vamos a agachar nuestras cabezas, porque aunque parezca que no es necesario reflexionar, haciéndose una introspección, yo creo que hay momentos en nuestra vida que necesitamos hacernos un examen de conciencia, como este de ¿estoy sometiéndome a Dios? Porque si no lo hago, no puedo resistir.